Gracias, gracias Juan Darío. Y nada, todo el equipo aquí del Instituto Caro y Cuervo y de la gestión de museos, y gracias por invitarnos a los dos. Yo creo que es algo de lo que ninguno de los dos dudamos, que nos parece delicioso hablar y conversar. Queríamos contarles un poco cuál es la idea. Van a encontrar varias diapositivas, obviamente imágenes que traemos para compartir hoy. En algunas nos detendremos más tiempo que en otras simplemente las dejaremos ahí mientras conversamos, pero que ustedes pueden ir mirando. Y contarles que lo que propusimos, como ustedes seguramente leyeron en la invitación, es un recorrido. Es casi como acompañar el viaje que hizo Church por la Nueva Granada, por lo menos la parte de lo que hoy en día es el territorio de Colombia, por medio de imágenes suyas, pero también intercalándolo con algunas obras que se encuentran en la exposición del placer del paisaje aquí, para que luego puedan subir y volver a mirarlas. Y por esta razón, ni las obras de la exposición ni las de Church no necesariamente están en un orden cronológico en el que fueron hechas, sino que las estamos aprovechando como una especie de puntos de parada, casi como unas postales, ¿no? Como si Church hubiera ido enviando postales de cada uno de estos sitios. Entonces, pues no siendo más, como decía Juan Darío, yo creo que a Pablo Navas no necesita mucha presentación, y yo sí quiero decir que esto es un libro que es único. Las personas que lo han visto, no existe un libro igual sobre Church en alguno por ejemplo, en sus viajes a Sudamérica. No existe, por ejemplo, el equivalente así de especializado. Se han ido haciendo, lentamente hay más investigaciones cada vez sobre los viajes a Medio Oriente, por ejemplo. No existe una versión de un libro así de los viajes de Church a México, y realmente es un libro que ya tiene como 15 años, 16 más o menos, sí, y que al día de hoy sigue siendo material de estudio, sigue siendo muy útil. De hecho, ayer lo estuvimos revisando nuevamente porque es una fuente muy, muy interesante. Entonces, pues la idea que hoy es acompañar al señor Frederick Edwin Church, norteamericano, nacido en 1826 en Hartford, Connecticut, fallecido en el año 1900 en Hudson, Nueva York, acompañarlo por este recorrido. Entonces, Pablo, ¿por dónde quieres que empecemos a pensar en cómo fue este viaje? Gracias, Verónica. Yo siempre me siento muy a gusto en estas reuniones porque lo hago en calidad de aficionado. Aquí hay personas que de verdad son profesionales en esto, como Claudia y Patricia, que acaban de entrar, Carolina, David, obviamente Verónica. Entonces, cuando uno es aficionado puede decir cualquier cosa, y si la embarra no pasa nada. La verdad, Church fue un tipo muy importante, y yo me enamoré de él porque en algún momento caí en cuenta, después de enamorarse de su pintura, que es muy fácil enamorarse, y en el libro lo digo, que es el artista más importante, universalmente reconocido, que jamás haya pisado Colombia y que además la haya pintado. Óigame esa aseveración tan dura, que además puede ser cuestionada, y si hay alguien aquí que la cuestiona me parece genial, porque uno dice, sí, Pizarro vino a Venezuela, hubo otros, digamos, de esa altura internacional que dieron vueltas por América Latina, pero a Colombia uno no sabe que Picasso vino a unas vacaciones a Cartagena o algo, no tiene uno ni idea, ¿sí? Entonces, pensar que este señor es el artista más importante que jamás haya pisado suelo colombiano, y que además lo pintó, pues lo hace, a mi juicio, muy especial. Y
Las razones por las que vino, yo creo que vale la pena mencionarlas. Muy brevemente, porque pues puede uno demorarse mucho. Él ya le estaba yendo bien siendo pintor en Estados Unidos, y era parte de la escuela del río Hudson, donde había una visión, yo diría que casi religiosa, de lo que era el arte. Ellos entendían que a Dios lo encontraban en la naturaleza, y le llega a sus manos el Cosmos de Humboldt, que ya había venido aquí 50 años antes y había escrito profusamente, y era un hombre absolutamente famoso en su momento. Estaba recientemente traducido el Cosmos, lo acababan de traducir al inglés. Lo acaban de traducir al inglés. Y en Olana, que es la casa de él, hay una edición de esa edición, que son 5 tomos, y se sabe que él la lee y queda fascinado, y básicamente se viene a hacer la misma ruta que había hecho Humboldt. Se viene con un señor que se llamaba Cyrus Field, que también vale la pena mirarlo. Él tenía 30 y pico de años, era riquísimo, había hecho entre los 21 y los 30 y pico de años una fortuna. Decían que tenían más de $250,000 de patrimonio. Para que tengan una idea, el cuadro, el Heart of the Andes, fue el cuadro más costoso que se había vendido en la historia de los Estados Unidos, y se vendió por $10,000. O sea que tener $250,000 era una... Y el tipo dijo que él ya no quería trabajar, y entonces se viene con Church. Posteriormente, Cyrus Field se vuelve famosísimo. Comentábamos ahorita con Verónica que en los momentos estelares de la historia de la humanidad de Stefan Zweig, un capítulo es sobre él, porque él, después de que viene, es el que hace el cable interoceánico entre América y Europa. Entonces no solo se vuelve aún más rico, sino se vuelve famosísimo. Pues hay un capítulo de Stefan Zweig sobre los momentos estelares de la historia de la humanidad, y menciona a Cyrus Field. Entonces viene, hace este recorrido que era el tradicional, porque el río Magdalena seguía siendo pues la arteria central de Colombia. Entonces llega a Sabanilla, pasa a Barranquilla, se viene por todo el río Magdalena, pasa por los distintos pueblos que salen ahí, llega a Honda, se viene a Bogotá a lomo de mula o a caballo, pasando por Guaduas, por Fusagasugá, llega a Bogotá, y después sale por el sur, por Fusa, por Cartago, por Cali, porque su idea inicial era llegar a los volcanes del Ecuador. Lo que pasa es que, y ahí ver lo que él dice y escribe es divertísimo. Obviamente se demora muchísimo más tiempo. Hay anécdotas de morirse de la risa, porque el tipo le dicen que el vapor que sale de Barranquilla sale el jueves a las 9 de la mañana y llega con sus maletas y son las 10 de la tarde y al día siguiente tampoco llega. Y simplemente, y nadie se preocupaba, le decían, espere que llegue, ¿cuál es su afán? ¿Sí? Y entonces se demora mucho más y llega al Ecuador ya contra el tiempo, los volcanes están nublados, entonces le toca devolverse, y por eso hace otro viaje que ya viene exclusivamente al Ecuador en el año 57, y es donde pinta los grandes volcanes del Ecuador, el Cotopaxi, el Chimborazo y el Sangay. Bueno, pues acá tenemos entonces ese recorrido. Church llega a Sabanilla y está unos días en Barranquilla, y si bien no pasa, alcanza a pasar muy cerca en algún momento de Santa Marta, quisimos aprovechar esta obra que está arriba en la exposición para empezar a pensar en lo que era ese viaje por ese trópico, ¿no? Y esas expectativas que tenía Church de ese trópico. Él había leído sobre el trópico en el Cosmos, precisamente las descripciones de Humboldt sobre la abundancia, la magnificencia de la naturaleza,
la humedad, el clima, los pisos térmicos. Entonces quisimos empezar por esta pintura para que cuando terminemos ustedes puedan subir a ver la exposición, que nos muestra pues la quinta de San Pedro Alejandrino, pero nos empieza a mostrar un elemento que fue fascinación para Church cuando él llegó a Barranquilla, y fueron los burros. Church se fascinó con los burros. Escribía y decía que él no podía, que uno se paraba en Barranquilla en ese calor y que veía pasar los burritos y que venían tan cargados que solo se veían como las orejas y la parte de abajo de las patas y digamos el hocico, y que venían cargados y que él no podía creer la cantidad de peso que podían cargar estos burros. Los describe varias veces porque además cuando está en Barranquilla compra un bulto de naranjas y lo tumban, le cobran como 3 veces más por el bulto de naranjas. O sea, Church realmente tenía una idea muy idealizada de lo que iba a ser el viaje, porque él venía siguiendo ese texto del Cosmos, más los otros textos anteriores de Humboldt, pero la realidad, como estaba diciendo ahorita Pablo, él habla de la paciencia, él escribe que quien visite la Nueva Granada tiene que tener mucha paciencia, dice, que hay que traer mucha paciencia, y se fascinó con los burros, y este es uno de esos bocetos que él deja. Pues vemos el papel además bastante desgastado. La mayoría de los bocetos de Church se encuentran hoy en día en el Museo Cooper Hewitt Design, Museo de Diseño en Nueva York, pero es muy bonito pues porque lo marca con el nombre burro, ¿no? Barranquilla, mayo de 1853, lo cual nos permite ir viendo como esos pequeños pasos, y lo vemos incluso hacer un primer boceto, o hizo primero el burro y luego quiso hacer otro intento, o se equivocó tratando de organizar dentro del papel, pero estaba fascinado con estos animales, y a manera de anécdota estuvo tan fascinado con estos animales que cuando él viajó siendo mayor al Medio Oriente, importó varios burros de Siria, que vivían con él en Holanda. Tenía burros en Holanda de su finca, después en su mayoría de edad. Y este es otro boceto que él hace en Barranquilla, y vemos otra vez aquí, ¿no?, el elemento del burro, esa fascinación por el trópico. El burro es un animal que va a ser fascinante mirar para los museos. Es un animal que vive, puede pasar muchísimos días sin tomar agua, por ejemplo. Obviamente tiene muchísima fuerza, y vemos este boceto, es un boceto al óleo de la iglesia de Barranquilla, que a mí me parece particularmente bonito por la luz que muestra este boceto. Y una cosa que es importante es entender que Church lo que hizo durante su recorrido fueron bocetos a lápiz en sus cuadernos y en algunos papeles, y algunos bocetos al óleo. No hizo pinturas estando obviamente en el recorrido, porque pues la falta de practicidad de hacer pinturas al óleo en la mitad de Mompox o de Nare, pues eso hubiera sido algo imposible. Pablo, entonces, ¿cómo es esto del diario escrito en español? Él hizo un diario y en teoría lo hizo en español, en un español muy rudimentario. A ver, ¿quién quiere leer? David, le hace duro eso. Rápido, esta nueva resolución pase rápido. Esta mañana yo me levanto. Yo levanto sí. Muy temprano para ver la música. Por ver Le Monte. De Monte Nombrado, Sierra Nevada. Pero estaba obscurecido. Oscurecido por nubes. Y esto es fascinante. Yo esquiciaba. Sketched. Un grupo de portadores de agua y quienes estaban cargando los burros de ellas. Entonces él hace un diario teóricamente durante todo el viaje, pero se le pierde la mitad de su diario.
O sea que el diario se pierde después de Bogotá. Entonces únicamente quedan, él tenía 2 hermanas y les escribe unas cartas desde que llega. Entonces hay cartas desde Barranquilla, desde su paso por el Magdalena, y esa es una fotocopia de las cartas, esas están en el Museo de Delaware. Y además fue muy divertido conseguir estas cosas porque pues estaban ahí y sí estaban citadas, sobre todo a principios del siglo XX. El señor Huntington, digamos, volvió a principios no, más tarde, como en los años 60 tal vez. Él hace el catálogo razonado. Hace el catálogo y digamos, redescubre a Church, porque Church fue muy famoso durante su vida hasta finales de siglo y después pasa como desapercibido, como olvidado, hasta 1960 que Huntington lo redescubre. Y estas es, digamos, las fuentes primarias, además de muchas cosas que se escribieron sobre él, porque él sí fue muy famoso. Ahora les hablaremos del famoso tour que hizo con el cuadro del Corazón de los Andes, que lo paseó por el mundo, por Estados Unidos y fue a Londres también. Y entonces había hubo muchos periodistas que escribían, hubo también folletos que sacaron sobre él, o sea que hay hoy en día mucha información sobre qué fue lo que fue Church, no tanto sobre su viaje aquí. De acuerdo. Y esta es una de las cartas él escribía a sus 2 hermanas y a su mamá, y vemos que también obviamente le hacía bocetos para contarles cómo eran las casas del trópico, cómo eran las chocitas, cómo eran las palmeras, y este dibujo pues lo vemos que obviamente se les hace un boceto, pero también inspira otro boceto al óleo, que también lo vemos fascinado con la luz, otra vez, ¿no? Esa luz y ese calor, se siente como el calor, este calor de Barranquilla, la mujer en el umbral de la puerta. Hay 2 cosas que le interesan a Church realmente: la naturaleza, es un gran paisajista, y la arquitectura. A Church le interesa mucho la arquitectura de distintas maneras, tanto así que cuando regresa de todos sus viajes en la vida, se hace esta casa muy curiosa porque es una amalgama de arquitecturas en el valle del río Hudson, pero lo vemos constantemente fascinado también con la forma de construcción, muy poco con las personas, y eso sí es una deuda que él tiene. Ayer hablábamos un poco de las deudas, no habla prácticamente de las personas que veía acá en general. Entonces él regresa a los Estados Unidos, y aquí por eso les decíamos al principio que estas obras no están en orden cronológico. Regresa, él está aquí de abril a octubre de 1853 y regresa, pero estamos utilizando sus obras para ir pensando en esas distintas paradas. Entonces se fascina con Santa Marta, se fascina con Barranquilla, con el calor obviamente, y empieza a aprovechar todo esto que él ve y que él anota a su regreso. Pues va a ser un tema tan recurrente que de hecho esta pintura es hecha 30 años después de haber regresado de este viaje. O sea, sigue siendo un tema de sus pinturas luministas, que la luz era todo un elemento súper importante, muy trascendental. Las palmeras como este elemento que enmarcan y componen la grandeza de ese paisaje. Y gran parte del reto, ahorita cuando hablemos del Corazón de los Andes, del reto de Church era cómo hacer imagen eso que Humboldt había visto también, ¿no? Cómo hacerle una especie de honor constantemente a Humboldt, sobre todo con el corazón, pero en general, pensando en que no se había pintado ese trópico con los elementos, digamos, clásicos del paisaje idealizado, de la luz, de los elementos de la composición, de la perspectiva atmosférica y de los grandes detalles. Él es un observador impresionante de la naturaleza. Sí, ahora lo vamos a mirar en el Corazón de los Andes. Pero fíjense lo que decía Verónica, este cuadro lo hace 30 años después. O sea que, como todos los cuadros que pinta después, es lo que hoy llamamos cut and paste. Él cogía los bocetos
Entonces cogía el boceto de un volcán y lo ponía por allá. De hecho, sobre este hay la duda de si eso es la Sierra Nevada de Santa Marta o es alguno de los volcanes que dibujó. El mismo puente es una invención. Claro. Eso no es un puente de la es Sierra decir, Nevada de Santa Marta. esto no corresponde a la realidad. Simplemente le puso ese nombre a un paisaje idealizado. Y tal vez lo otro que hablábamos con Verónica anoche, que es curioso y lo vamos a ver en todos los otros cuadros, es que él describe lo que es el trópico. Dice: los zancudos son terribles, el clima insoportable, está lleno de insectos del tamaño enormes, es imposible dormir, y de golpe pinta un cuadro todo bucólico, todo lindo, ¿sí? En donde uno nunca tiene la sensación de que lo hubiera pasado mal, ¿no? de ese trópico agresivo y agreste, y todo lo contrario, se vuelven unos paisajes lindísimos. Ahora, Church es un gran gestor, emprendedor y comerciante. Church es un gran vendedor de su obra, y él sabía que si él lograba traducir ese trópico a unas obras de esta magnitud e incluso de este tamaño, porque son en general muy grandes, que iba a tener una comercialización importante en un país como los Estados Unidos, que continuaba un poco con su discurso de formación también del esplendor de las Américas, e incluso después de toda la política del destino manifiesto, ¿no? Obviamente, y de la doctrina Monroe, y de la idea de que el Suramérica era como el jardín de atrás para los americanos, era un sitio para ser explorado, era un sitio para ser visitado. Entonces él realmente, dentro de que era un gran pintor, él sabía que estos cuadros iban a tener un gran éxito. Importantísimo, y tal vez no estaba en el script de lo que vamos a decir hoy, pero es muy importante. Church se vuelve muy famoso porque se adueña del tema tropical. Su gran rival en su momento era Albert Bierstadt, que en vez de venir a Sudamérica va al oeste y pinta unos cuadros maravillosos de Yosemite y todas las Rocky Mountains, que también son muy valorados. De hecho, se vuelve su rival, pero Church, muy hábilmente desde el punto de vista comercial, se adueña, como dije, de mostrarle a los americanos el trópico y el paisaje tropical, que, como dice Verónica, ellos consideraban que no eran otros países por allá, era parte del jardín lo que era la sí, expansión norteamericana. Sí, de acuerdo. Quisimos incluir, bueno, como ustedes si han visitado la exposición o van a subir, la exposición tiene unos temas dentro del paisaje, y dentro de los cuerpos de agua está este cuadro de Giovanni Ferroni, artista italiano que estuvo en Colombia a finales del siglo XIX, este Río Grande de la Magdalena, que, como siempre sabemos, sobre todo los que nos gusta el arte, pues verlo arriba le hace mucha más justicia que en la diapositiva, y ese es el lujo de hoy. Y este vapor en el Magdalena de Santiago Cortés, para ir pensando en, bueno, ¿qué era viajar por el río Magdalena? ¿No? Siempre como que se dice, no, es que bajaron por el río Magdalena. Bueno, pero es que eso tiene una cantidad de arandelas, como estábamos diciendo, se detienen en Nare, se detienen en Conejo, que es hoy en día La Dorada, paran en Monpós, ahí es donde en un momento dado se quedan sin transporte un par de días. Una cosa que a él le fascina es que él sufre con todas estas cosas del trópico, pero una cosa que él escribe constantemente es: le fascinan los aguaceros tropicales, sobre todo por las noches. O sea, estos aguaceros que llueve y que suena como si estuviera pasando un rugido de un animal, y él describe que eso es fascinante porque se levanta por las mañanas y obviamente toda esa naturaleza está verde, 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 exuberante, enriquecida, fascinado con ese transporte. Y tú nos puedes contar un poco más lo que fue el viajar, en qué tipo de medios de transporte estuvo viajando. Pues había dos transportes, que eran los champans, que obviamente fascinaban a todos los viajeros, porque además se movían con los bogas, que eran generalmente de raza negra y unas personas muy, muy fuertes, casi desnudos, ¿sí? Y además
muy fiesteros, como pasa siempre con la raza caribeña. Entonces, Church también se fascina con ellos y ya existían los vapores. Entonces, hablábamos con Verónica anoche y la verdad no sé bien si se vino solo en un vapor o tomó hogas o demás. Y lo otro que es, por ejemplo, una de las anécdotas que dice es que él tomaba agua del Magdalena y que esa agua era maravillosa, que en algún momento dado dice que se va a llevar un poco de agua para tomar en otras partes. Dice que le sienta maravillosa, ¿no? Tomo y tomo que agua todo, del río que me han dicho que es malísima. Y me sienta maravillosamente. Una disentería por ahí hubiera sido. Ahora, en infinidad de veces hace anotaciones de la exuberancia del paisaje, de la diversidad de plantas, de la diversidad de verdes, inclusive, como anotará Verónica más tarde, hace los bocetos y le pone un numerito y describe el color. Este es un verde profundo, no sé qué, y lo veremos en el Heart of the Andes, en el corazón de los Andes. Se toma el trabajo parece pintado por un pintor que le gustaba la botánica. Hace cantidades de bocetos y en gran parte tiene que ver, uno, con la lógica de ir haciendo bocetos a lápiz a medida que se iba moviendo por el río Magdalena, por practicidad, y yo creo que también había una sed de capturar lo que más pudiera, era como llevarse una especie de diccionario visual del trópico, que luego 30 años, 20 años, 15 años después pudiera seguir. Él saca como elementos de los bocetos que algunas veces podemos reconocer. Esto, por ejemplo, es Monpós, incluso dibuja la iglesia y dibuja una calle principal. Como les decía, yo siempre quisiera preguntarle a Church por las personas, porque siempre está todo súper despoblado. Es como no le interesó, esto es una cosa que no le interesó. Ahorita cuando hablemos de Bogotá vamos a hablar un poco de eso también, porque es muy curiosa su forma de pasar por aquí. Miren que pone la ubicación desde el noreste, él plantea que está parado en Monpós, mirando desde el noreste, mayo del 53. Y vemos continuamente aquí, este es el primer cuadro que pinta Church al regresar a su estudio en Nueva York, en la calle 10ª, ¿no? 10th Street Studio es que se llamaba. Este es el primer cuadro que él hace, también un cuadro relativamente grande, y ya él está empezando a poner en práctica esta esencia de capturar un paisaje que lo cuente todo, que resuma el trópico con el agua, el trópico con las plantas, los volcanes nevados, los distintos tipos de medios de transporte de las personas, los animales. Y una cosa que él describe constantemente que le encantó en el trópico, ¿no?, son las plantas parasitarias, o sea, los bejucos, las trepadoras, todo lo que trepe. ¿Por qué? Porque era como ejemplo de esa exuberancia, es decir, es una naturaleza que crece tanto que se consume, ¿no? Como que se autoconsume. Mira, si uno mirara esa esquinita nomás, aquí, el detalle y la cantidad de plantas que hay es impresionante. Aquí aparece otra palmita chiquita. Y es el cosmos finalmente en versión visual, porque está mostrando, como estaba diciendo Pablo, cuando uno logra ver estas pinturas en vivo y en directo, el nivel de detalle. Hay algunas donde incluso hay insectos, o sea, hay mariquitas, hay pequeños insectos pintados, donde uno ve desde el insecto y el musgo hasta la magnificencia de la montaña, es decir, cómo abstraer el trópico en una sola imagen, ¿no? Ese era como su gran reto. Bueno, y aquí vamos viendo otros bocetos de los que tú ya estabas explicando, que además van, ¿no?, aprovechando el papel, y aquí están los números. Él se hace distintas anotaciones, montañas, cubiertas de nubes, versiones pequeñas de los paisajes, siluetas de las montañas que él se está llevando, los árboles de ceibas, ¿no? Y un gran dibujante, gran dibujante, y se deja además notas. Aquí, por ejemplo, dice: memorando, la variedad de tintes y sombras de verdes es fascinante, remarkable, sí. Entonces él mismo se deja notas como que no se me olvide que la cantidad de verdes que hay en este trópico es fascinante. Mira, aquí puedes seguir hablando un poquito de esos champanes. De los champán, sí.
Los bogas. No, ahí están los bogas, sí. Sí, los bogas. Y de eso sí hubo una cantidad de representaciones y todos los viajeros que describían su paso por el Magdalena, obviamente acababan interesadísimos en los bogas. Bueno, aquí, tú eres el experto en este cuadro. Este cuadro además tiene una anécdota muy divertida, o tal vez dolorosa, que es que lo vi yo mucho. Estaba en el National Academy of Design, que queda ahí entre el Cooper Hewitt y el Metropolitan. Y estaba quebrada la Academy y lo vendió. Hoy está en manos particulares y nadie, pues por lo menos nadie, pues por lo menos yo no sé ni está escrito en manos de quién. Y fue algo que tuvo muy polémico, porque ¿cuándo puede un museo vender cuadros para vivir? O sea que está en manos privadas. Como verán, mire, esto se imagina que uno encuentre el Magdalena así, obviamente no lo encuentra. Plácido, como con un aire suave, respirable, pone el cocodrilo. Y lo otro es que muy probablemente el nevado de atrás es el Nevado del Tolima, ¿sí? Bellísimo cuadro, y es del 54, o sea que puro después del de Nueva Granada pinta este. Esa escuela del río Hudson de la que venía Church, cuyo gran maestro había sido el pintor inglés Thomas Cole, es una escuela de paisaje que además se enmarca en un momento muy específico de los Estados Unidos, de la filosofía americana, de los textos de Ralph Waldo Emerson, de Henry David Thoreau, que tiene que ver con esa espiritualidad protestante, ¿no? Con ese hallazgo de ese continente americano, que también está atravesado por el destino manifiesto y la sensación, pues, o la idea de que esto es un territorio para ser explorado, que obviamente sabemos hoy en día que la manera de pensar esos discursos, pues también es diferente, y es importante que haya sido diferente, pero una cosa que sí tenía, como estaba explicando Pablo, era ese hallazgo de Dios en la naturaleza, y por eso muchas de las pinturas, el uso de la luz sucede en unos momentos muy específicos del día, que son los amaneceres y los atardeceres, porque esos son los momentos cúspide de la luz que permiten crear, por ejemplo, esta contraluz de esta selva que está aquí, en este primer plano, que es gracias a este primer plano oscuro que podemos tener un segundo plano, que luego podemos tener un tercer plano como una especie de gran escenografía que se va hacia el fondo. Y ayer que estábamos repasando las imágenes, un comentario que hicimos de este cuadro es: ¿desde dónde está parado? ¿Desde dónde está siendo pintada esta pintura? Es una invención porque no está en un champán, no está en la ribera del río necesariamente, y pues tan es así que nos pone como espectadores en la mitad del río, precisamente para sentir como ese abrazo del paisaje. Miren, el champán ya, entre otras, igualito a un boceto, creo Sí. que lo tienes ahí. Sí, está Sí. el boceto. Mire el boceto y después el champán, y si uno se pone a mirar con cuidado otra vez el tema de la naturaleza, las palmas también provienen de bocetos, el nevado detrás, y son cuadros, como decía Verónica, muy muy grandes, con una calidad pictórica verdaderamente fascinante. Con unos temas de escala, ¿no? Entonces él plantea estas cosas en otra vez un primer plano, es como el acceso, la imagen, y la imagen además están compuestas. Esto de gratuito no tiene nada, esto ha sido pensado hasta el último detalle de estos cuadros, ha sido pensado y planeado, la composición idealizada. Es más, él trae la palmera de la composición del paisaje clásico tradicional, del barroco francés, del árbol, pero la reemplaza por la palmera, y la palmera es un elemento icónico del trópico, o sea, si hay algo típicamente tropical es una palmera, y es la que le sirve
para dar perspectiva y relación de proporción con los cerros nevados, que además es la palmera la que le permite la fascinación con el hielo y con la nieve, porque no hay nada más distinto que esta nieve con esta palmera del trópico. Y en la palmera también está rindiendo homenaje a Humboldt, porque Humboldt se fascinó con la palma de cera, de hecho pues árbol nacional, porque Humboldt explica que es increíble que él había visto palmeras como hasta los 600 metros de altura, pero nunca se imaginó, por ejemplo, en el Valle de Cocora, la altura a la que podía estar las palmeras y que sobrevivieran, porque es la planta que más él ve es capaz de adaptarse, y en esa fascinación de él de la naturaleza, pues esa adaptabilidad, y Church aquí lo está trayendo a colación también. Humboldt dice que la palma de cera alcanzó a ver una de 80 metros, lo que hoy en día es muy difícil conseguir una palmera de 80 metros, pero sí hay de 70 y pico. Y hagan el esfuerzo de mirar un momento dado cuánto es una palmera de 80 metros. Si un piso en un edificio es del orden de 3 metros, ¿cuántos pisos tiene 80? Y uno dice, no puede ser que una palmera sea, es increíble. Bueno, entonces aquí los bocetos, que aquí en este cuadro es buenísimo porque podemos ir viendo pedazos de estos bocetos de los cuadernos como reaparecen en las pinturas. Él los va sacando como de esta especie de diccionario visual, las casas, los árboles, algunas personas por ahí, y lo mismo pues la cantidad de bocetos de palmeras que hace. Bueno, baja por el Magdalena y llega a Honda. ¿Y qué le pasa en Honda? No, pues en Honda tampoco le llegan las maletas. 5 días en Honda. Le toca quedarse 5 días mientras le llegaban las maletas. ¿Sí? Y le parece que, bueno, hace otros bocetos y le parece que es, bueno, creo que en eso tenía razón, todos los que hemos ido a Honda opinamos lo mismo, un calor infernal. ¿Sí? Pero tenía papel y lápiz. Tenía papel y lápiz entre el bolsillo, y se la gozó, sí, claro. Entonces estuvo en Honda, dibujó los puentes, el puente además que era uno de los puentes bastante precarios porque el puente de piedra colonial se había caído en el terremoto de 1805, entonces él hace este dibujo a lápiz que de hecho no parece un dibujo a lápiz, parece como fotográfico, tiene unos elementos como casi... Y Honda estaba muy averiado fotográficos. del terremoto. Dibuja el Hospital de San Juan de Dios. Claro, trae su encanto con la ruina del siglo XIX, con la naturaleza, cómo se trepa por encima del Hospital de San Juan de Dios en Honda. Y aquí se deja yellow creamy stucco on brick, o sea, cómo está construido esa iglesia y cómo quedan esos elementos de incluso cimientos y elementos de la iglesia. Este es uno, miren este con cuidado, era cómo viajaban. Muchos de los viajeros describían el paso del Sargento, que es un paso que hay subiendo de Honda antes de llegar a Aguaduas, en donde inclusive Humboldt lo describe, en donde se caen las mulas, y esta es una ilustración del paso del Sargento, un poquito, esto es como de 1820 y pico, pero la verdad es que era muy complicado llegar a Bogotá. Llegan a Bogotá y aprovechamos una de las pinturas de la exposición para pensar en que se llegaba, ¿no?, por vía Facatativá y por la entrada de San Victorino. Tenemos esta pintura de Pantaleón Mendoza arriba en la exposición, curiosamente despoblada también, una Bogotá despoblada, con un interés más arquitectónico, y está también esta de la calle de la Moneda. Entonces nos pareció como que podíamos ir construyendo este recorrido, y si bien pues las fechas, pero este es bastante cercano a 1853, que es cuando hubiera estado Church aquí en Bogotá. Entonces Church llega a Bogotá, y yo creo que este cuadro es tal vez nuestro, mejor dicho, favorito de la exposición. Entonces nos vamos a parar ahí un ratico. Church está como un mes en Bogotá, entre 3 y 4 semanas más o menos en Bogotá, y es bastante misterioso su estadía en Bogotá, porque no describe haber subido a Monserrate en un día de mucha lluvia,
pero bueno, no hay un solo dibujo, no hay un solo dibujo de Bogotá. Se pudieron haber perdido, claramente. También pueden estar entre el material que se perdió, pero no habla de haber dibujado en Bogotá. Nos llama mucho la atención que entre las cartas que manda sus hermanas a su mamá no habla de qué estaba pasando en Bogotá, sí habla de lo político, habla de la revolución entre gólgotas y cachacos, ¿no? Sí, en donde durante 3 días hay un levantamiento, además dice con mucha tranquilidad, y se echaban piedra y solo mataron a 3. ¿Sí? Pero se fue horrorizado con las corridas de toros. Eso sí, fue horrorizado eso con sí las le corridas de pareció toros. Eso le pareció horrible. Pero es cuando uno piensa que Humboldt estuvo en Bogotá en 1853, la comisión coreográfica está en pleno esplendor en ese momento, Church, en pleno auge, en pleno momento. Ayer hablábamos que, por ejemplo, José Manuel Grote estaba escribiendo la noticia biográfica de Vázquez y Church no menciona entrar a ninguna sola iglesia, no habla de arte colonial. Hay como una resistencia ahí desde su protestantismo a todo el aspecto religioso. No se lleva nada, que luego ahorita puedo hablar un poquito de lo que pasa después con él en México, pero bueno, está aquí en Bogotá y pues está enfrente de estas montañas. Una ciudad de 50.000 habitantes entonces, muy chiquita en donde todo se sabía. Y por ejemplo, la otra cosa que anotábamos es, él estaba siguiendo los pasos de Humboldt, y Humboldt además hizo un croquis o una pintura de la laguna de Guatavita, y Church no la menciona, ni averigua, habiendo estado un buen tiempo, baja 2 veces al Salto de Tequendama, que lo miraremos ahorita, pero eso hace pensar de pronto o que había un gran desprecio hacia lo que estaba pasando aquí, o que se perdieron muchas obras, porque es curioso que, sobre todo siguiendo a Church, a Humboldt no hubiera dicho nada. Yo creo que igual el La naturaleza en esa época era más húmeda que hoy en día. Por lo menos cuando yo era pequeño llovía todos los días. y en esa época debía llover, pero misericordia. Sí, él habla de mucho de la lluvia, pero además sí nos llama... Y en la subida a Monserrate. Y él habla de la lluvia a Monserrate, y aquí tenemos este que es mi otro top 5 de la exposición, este cuadro pequeñito. Yo creo que a Church venía a llevarse toda esa información del trópico. Él era un empresario, era un gran artista, y él se quería llevar toda esa información y quería construir estos cuadros para un público americano. Realmente lo que estuviera ya pasando aquí, compaginarse con, no menciona un solo artista, no menciona un solo escritor, como decía Pablo, en las 12 cuadras a la redonda, más o menos en las que pudo haber estado, donde había 30 iglesias en 50.000 habitantes, pues un mes en Bogotá en 1853 debía haber dado para haber contado un poco más, pero nos deja ahí un poco en blanco. Ahora, si miras los otros artistas de la escuela de Río Hudson, tampoco hacen nada distinto que paisajes. O sea que ellos sí estaban paisajistas, totalmente involucrados y imbuidos en el paisaje. Bueno, el famoso... A ver, David, usted que es el lector oficial, ¿qué dice ahí? No me canso de repetirte cuán feliz me encuentro en esta parte del mundo, a cuyo clima me ha habituado de tal modo que me parece no haber nunca habitado en Europa. La naturaleza es rica, variada, inmensa y majestuosa más allá de lo que es posible decir. Palabras de Humboldt. ¿Se imaginan Church en Holanda, muerto de frío en ese invierno en Upstate New York, leer eso y dice, yo me voy para allá? Claro, fascinante. Cuéntales eso. Él va al Salto de Tequendama, lo describe muy bien, dice dónde se queda. Primero se queda en la hacienda Tequendama, entonces era de la... ¿Canoas? ¿Ah? ¿No eran canoas? Y después se quedan canoas, es que primero llega, después se quedan canoas en mesitas del colegio, que era una casa de un señor McAllister, y cuenta todo eso, y se queda varios días en el Tequendama, en el Salto,
y lo pinta desde abajo. Y mirábamos con Verónica que también lo pinta desde el otro lado. Este es el famoso cuadro que está hoy en Cincinnati, que es maravilloso, obviamente desde abajo. El salto de Tequendama fascinaba a todo el mundo, inclusive Humboldt lo midió, ¿no? Es que la fascinación, una de las curiosidades del salto del Tequendama antes de nuestra era, es la proporción entre el volumen de agua y la altura es única en las cascadas del mundo. Ese es el gran quid del salto de Tequendama, porque hay cascadas mucho más grandes, Niágara, hay Victoria, hay Iguazú, pero la proporción de agua que caía en el siglo XVIII, XIX en relación a la altura es lo que hacía el ruido y el estruendo que describen todos los viajeros, que eso se oía desde kilómetros atrás, el rugido también, y se convirtió en un topos del paisaje sublime. Entonces todos los viajeros. Lo otro es que era un paisaje espectacular y sublime muy cerca de Bogotá, porque hoy en día sabemos que tenemos paisajes muy sublimes, pero no había manera de llegar al Guaviare, ¿no? Obviamente, o pues no era un sitio de paso. Como esto era un lugar de paso, entonces ir al Salto de Tequendama era como casi una peregrinación paisajística. Humboldt lo había medido, de ahí en adelante todos los viajeros quieren comprobar, el barón Gross quiere comprobar la altura del Salto de Tequendama. Va en 2 ocasiones, hace una cantidad de bocetos, les trajimos solo algunos de los ejemplos, que además fíjense cómo destaca el tema de la bruma y del agua por medio de los blancos para construir esta pintura. Otra vez, no sabemos dónde es que estamos parados, nos involucra dentro del paisaje. Este es mi favorito porque tiene este pequeño detalle. Es lindísimo este dibujo, y desde mucho más lejos, ¿no? Está viendo el salto desde mucho más lejos, y lleva una cafetera con el señor Field y bajan debajo de la cascada, se hacen detrás de la cascada y se sientan y toman café debajo del Salto del Tequendama. Es que parte de lo que se acostumbraba cuando había agua, ahora vamos a ver, era que uno podía pasar por detrás de la caída del agua. Este es el que tú decías. Entre otras, Church dice que venía con un caudal que después de caer quedaba la mitad del caudal porque la otra mitad se evaporaba. Eso dice Church. Este es el boceto que tú estabas, boceto al óleo que tú estabas mencionando. Este es del lado occidental. Sí. Porque uno entra normalmente por el lado entra por aquí. Nos causaba mucha curiosidad pensar cómo llegar a este lado, si bajó hasta el final del caudal, cruzó y volvió a subir. Aquí no hay un puente para cruzar, pues porque el volumen además de agua es altísimo, pero hizo este boceto al óleo en una de esos, con arcoíris incluido. ¿Quieres contar sobre esto? Esto es parte de lo que es impactante. Victoria Johnson, que estuvo con Verónica ahorita en Holanda, que van a sacar un libro, va a escribir un libro sobre Church, y entonces la conocí y nos vimos, y ella quiso hacer los pasos de Church. Entonces estuvo en el Ecuador y fue al Salto de Tequendama y me mandó esta foto. No tengo que decir más, es muy dolorosa. Y yo creo que eso pasa, si pudiéramos comparar muchas de las cosas que vio Church a cómo están hoy, la verdad tendríamos este mismo sentimiento. Entonces parte de lo que creo que es valioso de mirar con cuidado de Church es la huella que deja del paisaje, es ¿no? Cómo debemos cuidar la naturaleza, que hoy en día probablemente ya está en la hoja de ruta de todos, pero hace 30 años no, y hace 70 menos, y la verdad hemos destruido mucho. Esa foto es terrible. Y pasamos a este que es... El esplendor del salto en una época de invierno. Divino, que está aquí arriba. Con esa bruma, con esos blancos, esta pintura de Cano que pueden, por favor, subir a verla. Bueno, sale de Bogotá y ahora hay que cruzar al Cauca. Sí, correcto. Entonces... Va por Fusagasugá. Va por Fusagasugá. Hace bocetos que los podemos ver traducidos a pinturas posteriormente. Hay un acto de la memoria que es muy bonito, porque ahí el boceto
pero luego hay la experiencia y el recuerdo de ese trópico, de esas luces que él vuelve y los registra, ¿no?, en este paisaje. Correcto. Y para eso, para pensar en viajar por Colombia y en las montañas, pues está en la exposición este Miguel Díaz Vargas, que pues nos hace pensar en esos atardeceres que debió ver también Church bajando hacia el Cauca. Y finalmente, cuando Church regresa después del segundo viaje, el primer viaje es 53, el segundo viaje es 57, hace su, digamos, gran obra maestra, definitivamente, por lo menos del viaje a Sudamérica, porque pues del viaje a Oriente está la pintura de Petra, del viaje a Labrador están los icebergs, pero esta es como la gran obra maestra, ¿no?, del trópico. Sí, sin duda, y se vuelve famosísimo. Y este cuadro hay mucha historia. La primera es que primero le produjo mucha plata y lo volvió muy famoso. Dicen, o en teoría, mire, estaba en un marco como este, que ya no está, este lo quitaron, y lo tenían. A ver, lo primero es que en la primera exposición que hizo el Metropolitan estuvo expuesto enfrente de Rocky Mountains de Bristol, como están hoy en el Metropolitan. Cuando vayan al Metropolitan vale la pena verlos porque están uno enfrente del otro. Y Church fue tan hábil comercialmente que puso este cuadro en tour por Estados Unidos, fue a Boston, a Cincinnati, y lo ponían en los teatros, les ponían una luz muy especial, le cobraban 25 centavos a las personas por entrar, le entregaban un panfleto, ¿sí?, que lo describía y le hacían mirar cada una de las flores y le decía, esta es una flor tal, 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 tal. Y con esto, con ese tour del cuadro, que fue como a 7 ciudades en Estados Unidos, inclusive hay una famosa, Mark Twain. Saint Louis. En Saint Louis lo ve Mark Twain y escribe maravillas de él. Y después lo lleva a Europa para que lo vea Humboldt. Y llega a Londres, y cuando llega a Londres se entera que Humboldt muere y entonces no sigue. Pero también lo exhibe en Londres y le sirve y se vuelve muy importante para eso. Hablábamos que 12.000 personas visitaron es decir, tuvo 12.000 visitantes en las distintas... Como $3.000 o $4.000 en ingresos, ¿no? O sea que le entraron $3.000 o $4.000 de ingresos, que si se ponen a pensar que él lo vende más tarde... En 10.000. En 10.000, que es el cuadro más costoso que se ha vendido en Estados Unidos en la historia en su momento. Haber recibido $3.000 por mostrar el cuadro era de una habilidad comercial y enorme. Cuando la gente hacía filas, y una vez dentro de la exposición, primero esto era un tema del espectáculo, era el espectáculo del arte y era el espectáculo de la naturaleza. El marco original era así, y si se dan cuenta, pues tiene estas cortinas, y ven la proporción del señor que está viendo el cuadro. La esencia de la experiencia era que el norteamericano sintiera como si hubiera abierto la ventana y hubiera amanecido en el trópico. Era como abrir las ventanas en Villeta. Y por eso el marco. Esta es una exposición muy posterior, en 1864, donde le inventan esta versión ya con los padres de la nación, que es muy curiosa, es muy extraña y tiene incluso como una cosa muy extraña sobre el territorio, sobre la posesión de estas tierras, ¿no?, sobre la mirada norteamericana, obviamente sobre Sudamérica. Y cuando la gente entraba a la exposición, se anotaba y se suscribía para que le llegara un grabado. Y se recaudaron $6.000 en grabados cuando eso empezó, y el señor William Forrest es el grabador. Impreso en Londres. Y en Londres también, impreso en Londres en 1862. Y como contaba Pablo, pues uno de los grandes sueños de Church, gran empresario, era que Humboldt viera este cuadro y que Humboldt viera cómo él había logrado representar el cosmos en esta gran pintura.
Y luego en esta exposición tenemos este misterio que nos va a romper la cabeza a todos porque no sabemos nada de esta pintura. Nada. No tiene nada, no hay firmas, no la proveniencia, pero es una referencia directa al cuadro de Church. Eso sí, no hay ninguna duda. Ayer hablábamos, ¿será ¿Sabemos una cómo llegó a la colección? o que alguien vio el grabado? No, en teoría él perteneció a un académico de la gran historia, Alexandra Kennedy Rosa, cuando ustedes la invitaron en Los Ángeles, y sacó un tiempo y estuvo aquí con nosotros y fue queridísima porque además cuando llegamos hace 10 años estaba colgado detrás del escritorio de la dirección, lo tenía mi novio y ya, y dice, ¿qué es ese cuadro detrás de la casa? Y es un cuadro fascinante, pero Alexandra lo que decía es que la persona que pintó eso pues no había visto el original No. y tampoco había visitado pues los lugares que estaba representando, pero no se sabe, y ella no lo relacionaba con ningún ecuatoriano, con los pintores que ella había estudiado, no, sigue siendo un misterio. Se puede pensar en opciones desde una copia de una mala fotografía, porque ni siquiera una copia del grabado. De hecho, el cuadro además tiene una especie de hueco como si se hubiera hundido aquí la tierra. La cruz, que es lo más interesante, Le porque quita- le quita como aquí. la parada del peregrino, eso lo hizo todavía más raro, y en Sí. esa entidad Sí. tan católica, apostólica y romana que hubiera llegado a ese cuadro. No, obviamente es una versión hiper reducida y simplificada, pero la composición hace referencia total a la pintura y es fascinante pensar que ese cuadro, de dónde salió, ¿no? Church firma el cuadro, aquí aparece firmado Church como si estuviera tallado en el árbol, y él explica un poco partiendo de ese viaje hacia el Cauca y se sobreentiende, si bien esto se llama el corazón de los Andes, es una especie de Photoshop del trópico, literalmente. Esto viene, este pequeño pueblito sí viene inspirado de Ibagué, ¿no? De haber visto Ibagué cuando estaba bajando la montaña. Es correcto. ¿Quieres decir algo más sobre esto? No, entre otras. Pues seguimos y ya acabamos. Nos vamos para Ecuador y se suben a la exposición. Sí, porque ¿Ya? ya son las 5:10. Sigue. Bueno, Bueno, no. Sigue con este boceto. Este es Holton, el viaje Aquí está el libro. del libro de Otro Holton, norteamericano. que es un norteamericano que viene, que escribe un viaje, un libro de viaje muy importante que es muy conseguible hoy, reimpreso por el Banco de la República, y era amigo de Church. Church le manda esto de regalo, o Y lo una cita. parecida. Y él lo cita, dice, este dibujo es muy fiel de la iglesia de Cerrito que me lo regaló el artista viajero Mr. Church. Entonces aparece ahí en el texto. Tiene todo un diccionario, bueno, tu libro tiene todo un diccionario de la cantidad de cosas que él vio, ¿no? De las frutas, cómo Y le de las frutas, se fascinaron. fascinaba con las frutas que no conocía y pintó la Pitahaya. pitahaya, La la pitahaya. pitaya. Y inclusive yo hago una relación de todas las frutas que él Los menciona. aguacates le enloquecieron. Aguacates, todo, guanábanas, todo. Y este lo pusimos y de golpe es una buena forma para ir terminando. Así se viajaba. Por el Cauca. Así se viajaba. Este es un grabado del Tour du Monde, cruzando el río Cauca. Y Era la parte más difícil. era la parte más difícil, pero no había puentes. En el Magdalena, pues fuera de onda no había puentes. En el Cauca yo entiendo que no había puentes. Llega a Popayán, esta es la iglesia de Popayán. En Cali se meten en un lío con las autoridades. En Cali él va con el alcalde lo quiere meter preso, entonces lo lleva a la alcaldía. Primero lleva a Field, sí, porque estaban buscando unos extranjeros sospechosos por haber hecho algo. A Field lo deja salir muy rápido. Entonces Church va y muy orgulloso muestra todas sus credenciales, y el alcalde no entiende inglés, pero entiende lo que estaba pasando, y muy orgulloso dice que hace al alcalde un hazme reír, porque todos se reían de la torpeza.
él se vuelve muy amigo de Manuel María Mayarino, que posteriormente sería presidente de Colombia, pero ya era muy importante en el Valle, y cuentan cómo Mayarino estaba absolutamente indignado de que este alcalde los hubiera llevado. Bueno, su fascinación con la arquitectura, como les decía, y siempre es con las iglesias vistas por fuera, nada de el contenido. La iglesia de Túquerres, bastante más caída que la de Popayán, sus números, ¿no? Como su manera de recordar y de hacer como memoria más adelante. Cruza el Ecuador y yo, leyendo un poco a Church y tratando de entender un poco a Church, para Church, él disfrutó su bajada por la Nueva Granada, y digamos por lo que era Colombia, pero él era para esos volcanes. Eso no hay nada que hacer, por eso vuelve a Ecuador. A él le pareció que esto era un camino muy largo para llegar a esos volcanes. Hace cantidades de bocetos, como decía Pablo, le tocan los volcanes tapados y por eso decide regresar más adelante. Lo vemos haciendo todo tipo de imágenes, bocetos al óleo, y uno de los que más adelante también va a ser otra de sus grandes obras maestras, que es esta pintura del Cotopaxi. El Cotopaxi, varios, el Chimborazo, el Sangay, los pinta, pero eso sí ya no entramos en el Ecuador. Sale de Guayaquil, perdón. ¿Cómo pasó de la cuenca de Magdalena al Cauca? ¿Por dónde? No, él llega a Honda, sube por Fusagasugá, Baja por Fusa. Por Faca, No, de Bogotá Honda, a Cali. Sí, pero ¿cómo atraviesa a la cuenca del Cauca? Por Cartago. por Cartago. Por Entonces, Cartago. El paso del Quindío. Por el paso. Por el paso del él va a Quindío, Ibagué, hace el paso del Quindío y llega a Cartago y pasa a Cali. ¿El relata paso por Ibagué? Ahí Sí, claro. Pero ahí es donde se pierden los cuadernos. Esos son los cuadernos perdidos. Entre Fusa y Cali, entre Fusa y Cali paso hay del un hueco. Quindío. Claro. Entre Fusa y Cali se pierden los cuadernos de ese tramo. El paso del Quindío, que además lo pinta Humboldt. Bueno, y uno de mis reclamos al señor Church es el cero interés por nada prehispánico. Cero. Pero sale de Guayaquil, viaja a Panamá, a la ciudad de Aspinwall, que es hoy en día Colón. Y hay unos objetos prehispánicos actualmente en la colección de Olana que uno de mis colegas arqueólogos me ayudó a entender y a identificar como parte de unas colecciones de comunidades. Claro, él pone de Chirique, Nueva Granada, sabiendo pues que Panamá todavía era parte de este territorio. A lo mejor fueron unos regalos de despedida de último minuto, cosas que le dieron antes de subirse a Panamá, y es lo único que hay prehispánico de él. Entonces, esta es una noticia, ¿no?, del periódico, la última noticia del periódico en Panamá. Esta es muy divertida porque sale en el periódico de Panamá. ¿Sí? Dice: entre los pasajeros que llegaron ayer en el vapor Bogotá de Guayaquil se encuentran los señores Cyrus W. Field y F. E. Church de Nueva York, quienes han venido viajando por los últimos 6 meses por Sudamérica. Ellos dicen que el paisaje en algunas partes de los Andes es grandioso y es indescriptible belleza, y que las palabras no pueden expresar la amabilidad y hospitalidad con que fueron atendidos, que han quedado tan encantados con el viaje que esperan regresar pronto a la tierra de las bellas flores y aves y al continente por el cual el Altísimo ha hecho tanto y el hombre tampoco. Yo creo que esa es una buena forma de terminar, ¿o no? Una gran forma de terminar. Él regresa, continúa, perdón, ahí tengo un pequeño error de digitación, continúa con sus grandes pinturas, como son las del Niágara, que tiene un pequeño detalle, y es este ser humano aquí que se asoma y mira la naturaleza, y él se lleva este esplendor de las Américas. Y una última reflexión para cerrar, que hablábamos ayer de esa importancia de Church, y es que cuando uno finalmente ve a Church en el gran espectro de su vida, como un trotamundos, porque realmente viajó mucho, el viaje a la Nueva Granada es muy importante, pero es un viaje que hace cuando es un joven de 30 años. Más adelante, Church y su esposa Isabel, Church se casa con su esposa Isabel, tienen hijos,
pierden 2 hijos en un momento dado, se van a Jamaica a pasar su luto, luego regresan a Estados Unidos, luego viajan a Medio Oriente, están en Europa un tiempo, en Roma, luego regresa a Estados Unidos y construye su casa de Olana, y luego pasa 17 inviernos de su vida en México, donde colecciona arte colonial, se encanta con las iglesias, tiene como otra mentalidad distinta, y ayer hablábamos también de permitirle un poco la madurez que tuvo al final sobre todo de su vida, y entender que cuando pasó por Colombia era un joven que estaba en esta aventura, un viaje que no hubiera hecho en los años 70, en los años 80, en los años 90, y que es un pedacito de lo que es ese gran artista, pues que claramente los invitamos a seguir. Cuéntales explorando. un minuto en dónde estabas en Olana y qué estabas haciendo hace apenas 2 semanas. En el año 2026 se van a conmemorar los 250 años de nacimiento de Frederick Edwin Church, y hay unos curadores norteamericanos que van a hacer una exposición conmemorativa muy grande en la casa de Church en Olana. Él la llamó Olana, es una casa en la población del río Hudson. No traje fotos, no se me ocurrió, pero bueno, con un paisaje lindísimo, y se va a publicar un libro conmemorando esos 250 años, mirando a Church como un viajero global, a raíz de todos esos viajes, cómo eso se conecta. Entonces estuve como invitada a un taller para conversar sobre los capítulos que va a tener ese libro, y la verdad, pues escuchar a gente experta. Por ejemplo, hay gente experta en los viajes de México de Church, hay gente experta en el tramo de Siria de Church únicamente, y conectar todo eso y tratar de entender a Church como en una perspectiva más grande. Pues es un artista que realmente sigue siendo fascinante. Y yo creo que la invitación ahora es a que puedan ver la exposición, pensar en todos estos temas del paisaje. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. No, a ti también.